Tengo que reconocerte que hacía mucho tiempo que no tenía tantas ganas de probar una pala. Desde que la vi, de hecho, se la vi primero a Dani 13, gracias Dani, y dije, ¿de dónde ha salido esta pala? Quiero contarte cómo funciona esta y esta otra, porque es verdad que esta es más llamativa, pero ojo, porque esta también tiene lo suyo. Te voy a contar cómo funciona, si tiene sentido, si te lesiona, si no te lesiona. Vamos a ello. Uy, ya la he empezado. Bueno, esta es complicada. Es complicada salvar lo que va. Me dejaste el quilombo a mí. Sane es una de esas marcas que llevan muchísimo tiempo en el mercado. Yo, de hecho, he probado las de hace muchísimo tiempo. Sistema absorbente de núcleo elástico. Es, si no recuerdo mal, si no la primera, de las primeras marcas que colocaron la goma dentro y que empezaron a formar palas de pádel, lo que diríamos de la era moderna. Hoy vengo con la Potential y vengo con la Cinetic, que son dos palas. Bueno, la Cinetic llama la atención, Javi Ruiz juega con ella, pero no tanto. Esta llama mucho la atención. Estaba ahora tocando la pelota, calentando en la pista de al lado con las chicas del grupo de profesionales y la gente pasaba por al lado y se quedaban mirando. Se me ocurren muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando no tenemos el corazón en una pala? ¿Qué le pasa al balance? ¿Los pesos? ¿Cuánto sale la pelota? ¿Es mejor para pegarle por arriba? Y por último, este rugoso que tiene, ¿cómo se nota? Bueno, voy a por la máquina lanzapelotas para que me tire algunas bolitas. Me he quedado sin sparring hoy para poder hacer la prueba, así que voy a por la máquina lanzabolas, las pruebo y os cuento qué tal. Equipo, como ya sabéis, importantísimo. Una cosa es en las sensaciones que nos pueda producir verlo, ¿vale? Parece una pala de pickleball. Y otra cosa son las métricas. Vamos a ver primero lo que pesa. Arrancamos con la Potential, que la gente me ha dicho, ostras, pero no será muy pesada. Pues os voy a decir lo que pesa. Mirad, pesa 371 con cuerda y con grip. O sea que viene a estar pesando, esta pala debe estar en los 365 gramos sin cuerda y sin grip. Mira, aquí ya me voy a bajar a 367, nada, pues 362 aprox, son 5 gramos el overgrip, así que 362 reales y esto es lo que pesa con grip. Vamos a probar ahora la Cinetic, la pesamos, con grip incluido también, pues fíjate, 364 gramos con grip incluido, o sea que es una pala que está en 360 gramos, muy ligerita. Vamos a ver luego las sensaciones que tenemos con ella. Vamos a medir el balance. Con grip está en 250 milímetros, con grip. Ponedle que sin el grip está en 252, 253 milímetros, ¿vale? O sea, es un balance, os lo prometo, bajo. O sea, nada cabezona, es todo lo contrario. Y vamos ahora con la Cinetic, que tiene un poquito más de balance. Esta va a estar en unos 265 milímetros. Esta tiene un poquito más de balance, esta cabecea más que aquella. Aquella, fíjate, no lo parece porque esta es la fina, pero tiene más balance la otra. O sea, tiene más balance esta, perdón. Bueno, pues vamos a arrancar por esta, no por nada, sino porque es la que más ganas tengo de probar. Engancho máquina, lanzabolas y a jugar. I was made for it. Working before I was paid for it. Ain't no finish line, I'm trying to race to it. I'm a grin it after the tape torn. Can't be using up, I keep the speed. I need that paper busting out the ring. I don't just love it, I'm a fiend. Mucho más reactiva. Esta pala es mucho más reactiva. Toco la bola y ya sale. Además de manejable, sale más. Mira. Ahí, la bola sale más. Bueno, probadas las dos. Sensaciones. La primera de ellas, la primera que he probado es la Potential. A nivel de balance, bastante bien. A nivel de punto dulce, muy bien. No noto que cabecee más. De hecho, no noto muchísimas diferencias más allá de la sensación que me da, que tiene un grip extra largo, lo cual me encanta. Mucho efecto, noto cuando la bola, ahora no, ¿vale? Cuando antes estaba peloteando con las chicas que me venía la bola cortada, sí que notaba que se me enganchaba y también noto que le puedo dar mucho efecto. Elementos positivos, punto dulce, bastante manejable y bueno, y el efecto. Elementos que no me gustan tanto de momento es que a veces cuando la bola viene muy fuerte tarda en reaccionar. Es como que el núcleo fuera más lento de lo que yo espero y no es tan reactiva. ¿Qué noto con esta? Muy manejable, bastante reactiva, o sea, la pelota la tocas y sale, es más dura, o sea, en definitiva,
Es más dura esta. Llámalo 12K, será por el núcleo, preguntaremos después a los ingenieros. Muy manejable, me ha gustado mucho esta pala, la verdad. No he notado el hecho de que sea más finita, de momento en el fondo bastante estable. O sea, bien, bien, me ha gustado esta. Vamos a probarlas en la red. Vamos a darle a la volea. Vale, equipo, sensaciones que he tenido en la red. He arrancado con la Potential, me vas a la Cinetic y después he vuelto a la Potential para confirmar. Efectivamente, la pelota entra en el núcleo. Si le pegas muy fuerte, yo tengo la sensación de que no sale rápido. De hecho, no le debes pegar muy fuerte. A ver, obviamente le puedes pegar fuerte, ¿no? Pero como que no hay una relación lineal. Cosa que sí que pasa en esta. Entonces, si le pegas muy fuerte, a veces yo espero que la bola salga más de lo que sale. Y sin embargo, he empezado a jugarla más despacio y la bola salía mejor, ¿vale? Me gusta muchísimo el efecto que coge. De hecho, ahora voy a tirar dejadas. Y bueno, es eso, es como que a baja velocidad sale bastante y a alta velocidad sale un poquito menos. Punto dulce, muy amplio, me gusta muchísimo de verdad el mango largo, ¿eh? Y en ese sentido me da como mucha palanca. Y con esta lo que he notado aquí sí que ya la volea no me iba tan profunda. Muy manejable, sí que he echado en falta un poquito más de balance para llevar la pelota lejos. Muy reactiva, o sea, se nota durita, manejable, reactiva, pero es verdad que para tirar la bola lejos, luego ya veremos en el juego aéreo, pero en la volea se me quedaba un poquito más corta de lo que esperaba. Y luego he vuelto aquí para ver si era, bueno, a ver qué estaba pasando y efectivamente he vuelto a notar lo mismo. Más balance, la bola sale más profunda con menos esfuerzo, pero tienes que estar seguro de cuánto va a salir la pelota. ¡Wow! La pelota se queda totalmente agarrada. De hecho, mira, voy a tirarla menos buena y yo creo que la bola vuelve. A ver. Nada, muy cómoda para jugar despacio, para todo lo que son dejadas, muy cómoda. Esta pala lo que es muy cómoda. A baja velocidad la bola la engancha muy bien. Y esta lo que me da es mucha predictibilidad. Puedo cambiar el golpe en el último momento y sé exactamente lo que me va a hacer. Es muy manejable, rápida y estable. Este es un poco el tacto que me gusta a mí más para jugar. O sea, yo jugaría con este tacto. Ahí me falta un poco de balance. Le doy con la mano y llega más lejos. Uy. Vale. Sí, obviamente en la Cinetic cuando aceleras la bola va a salir más. Esta pala tampoco es para cualquiera y evidentemente sus condiciones de fácil manejabilidad por su espesor fino permiten acelerar con la mano mucho más y logran de esa manera una salida de bola espectacular. La Potential es una pala más para cualquiera, que en todo momento hay que moverla para que la bola sale, pero logramos unas condiciones de seguridad que obviamente se adaptan más a todo el mundo. Uy, madre mía, una jugada parda. Bueno, el efecto que sale. No lo estáis viendo, no sé si se ve en la cámara. Cada vez que cepillo la pelota, caen trozos de pelota. O sea, el rugoso, creo que es el rugoso más agresivo que he visto jamás. Me caen trozos de bola. Bueno, sensaciones con esta. Primero, bastante profundidad en el tiro. De nuevo, sí es verdad que no es muy reactiva a alta velocidad. De hecho, te viene mejor pegarle no muy fuerte y la bola va sola. ¿Qué cantidad de efecto coge? O sea, tiro la bola y hace así. Y para el rulo perfecto, porque la engancho y la cierro bien. Me ha gustado. Luego la pruebo la pegada. Vamos primero a la víbora con la siguiente, con la Cinetic. Y sí que al principio me falta, en comparación con la otra, me falta balance. Ahí. Luego ya viene. Una vez que la pillo, os juro que me da la impresión de que la máquina cada vez me la lanza más rápido. ¿Me ve mal o bien? Muy bien el rulo, porque la punta de la pala se mueve rápido. Coge menos vector que la otra. Pero, ¡buah! El timing es increíble. A ver. ¡Ahí va! ¡Cambio! Muy bien. Y
Ahí va. ¡Ay! ¡Ey! Pausa. Equipo, arrancamos la pegada con la Potential. Última parte ya de la prueba. Tengo que dar más efecto. Ahí, para que salte. La puedo tocar más arriba todavía, yo creo. ¿Ves ahí? Salta, coge efecto la tía. Ahí va saliendo. ¡Ay! Puede saltar más. No, he pegado tarde. Anda ahí, aún así salió. Equipo, sensaciones con la Potential, que me coge mucho efecto. Tiene suficiente balance, de sobra. Y es mejor pegarle menos fuerte, menos rápido, la pala te hace el resto. Y el punto C es suficientemente amplio como para tocarle con la puntita de la pala y que aún así salga. Me ha gustado. Aquí he marcado varias con la puntita y ha salido. Bueno, para seguir con la idea de lograr la pala más segura, la pala con el mayor punto dulce, hemos hecho que el núcleo elástico llegue hasta la zona prácticamente del grip y por encima con un tubular de poco desarrollo que le quita solo 1 centímetro. También permitimos que en las zonas más altas de golpeo, como lo ha visto Manu, la pala tiene elasticidad y despide y puede lograr importante potencia. Madre mía. Ah, bueno, sale sola. Mamá. Ojo, sale mejor con esta, chicos. Es más rápida, muy rápida. Uf, qué bien con esta. Última. Madre mía. Esto es una máquina, porque te coge la aceleración. Es muy reactiva. Qué grande Javi Ruiz, como sabe. Muy bien por arriba, Fijaos que la acelero bien, engancha suficiente y es más reactiva. Ojo con esto, Cuidado. Resumen final. Lo primero, la pala no vibra, la pala no se va a romper por el hecho de que sea una pala de corazón cerrado, y lo que tiene como positivo es un punto dulce enorme, gigantesco. En contra, para aquellos que estáis buscando pues grandes aceleraciones o grandes reactividades por parte del núcleo, no es la pala más apropiada. Pero sí que es verdad que es una pala que le sirve para mucha gente y que creo que tiene elementos muy positivos, como es la longitud del puño, punto dulce demencialmente grande y un balance que no penaliza en absoluto. Nada de dolor de codo, nada de que se rompa, nada de epicondilitis. Dicho eso, para los que queréis algo más allá, yo os recomendaría que valorarais esta pala. Acelera muy bien, sale muy bien y verdaderamente muy interesante. Alternativas, palas diferentes, que creo que viene bien, ¿no?, en el mercado del pádel, tener cosas distintas y que innoven. Así que bueno, déjame tus comentarios. ¿Qué opinas de esta pala? ¿Te la comprarías? ¿Tienes ganas de probarla? Déjamelo abajo y te leo. Y como siempre, que quieres ver más palas del año pasado, 2024, las tienes por aquí. Palas del 2025 las tienes por aquí. Y que te suscribas al canal y le des un gran me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.